El descubrimiento inesperado. Paola siempre había considerado su hogar un refugio. Era un lugar donde se sentía segura, donde la rutina diaria ofrecía consuelo y familiaridad. Su vida con Emiliano, su esposo de 10 años, había estado marcada por risas, proyectos compartidos y sueños por cumplir. Sin embargo, en las últimas semanas, había comenzado a sentir un vacío que no podía ignorar. Las noches se volvieron largas y silenciosas, y las conversaciones entre ellos se hicieron escasas y superficiales. Era una tarde nublada cuando el destino decidió jugar una carta inesperada. Paola estaba buscando un documento importante en el despacho de Emiliano, un espacio que normalmente evitaba. La oficina de su esposo era un reflejo de su mente organizada, estantes repletos de libros, papeles perfectamente apilados y un par de fotos enmarcadas de sus mejores momentos juntos. Mientras revisaba un cajón, su mano tocó un pequeño cuaderno encuadernado en cuero. Curiosa, lo sacó y se dio cuenta de que no era un cuaderno cualquiera. Al abrirlo, se encontró con una caligrafía fluida y seductora que describía encuentros íntimos y pasiones desenfrenadas. El título de la primera página decía Confesiones de un amante. El corazón de Paola se aceleró mientras leía las palabras de su esposo, cada línea un golpe que resonaba en su pecho. El día que conocí a Elena, mi mundo cambió. Sus ojos tenían la chispa de lo prohibido, y su risa era música que resonaba en mi alma. Paola sintió un nudo en el estómago. La emoción y el dolor se entrelazaron en un torbellino de sentimientos. Mientras seguía leyendo, las descripciones de las citas, los susurros compartidos y los encuentros clandestinos la hicieron dudar de su realidad. Era como si su esposo, el hombre con el que había compartido su vida, estuviera revelando un lado de sí mismo que ella nunca había conocido. El primer beso fue robado en un rincón oscuro de la cafetería donde siempre nos encontramos. Su piel era tan suave como la seda, y cuando me abrazó, supe que estaba perdido. Paola cerró los ojos, intentando procesar la traición. Cada palabra era un recordatorio de las fallas en su matrimonio, un espejo que reflejaba sus propios deseos reprimidos. Durante años, había sido la esposa perfecta, dedicada y amorosa, pero al mismo tiempo, había olvidado su propia esencia, lo que la hacía sentir viva. Ahora, estaba de pie frente a un diario que destilaba pasión y secretos, y no podía evitar preguntarse, ¿qué había estado haciendo mal? A medida que continuaba leyendo, un extraño sentimiento la invadió, la curiosidad. En lugar de sentirse completamente traicionada, había algo en la forma en que Emiliano describía a Elena que despertó algo en ella. Paola nunca había considerado que su esposo pudiera anhelar algo tan intenso, tan visceral. Algo en su interior comenzó a cambiar. La ira y el dolor se mezclaban con una inquietante sensación de excitación. Paola cerró el diario, su mente en un torbellino. Sabía que debía enfrentar a Emiliano, pero en lugar de eso, decidió no confrontarlo de inmediato. En su lugar, un plan comenzó a formarse en su mente. Decidió explorar sus propios deseos ocultos, adentrándose en un juego peligroso que la llevaría a redescubrirse a sí misma. Con el diario todavía en sus manos, Paola sintió una mezcla de miedo y emoción. Esta era la oportunidad de descubrir un lado de ella que había estado dormido por demasiado tiempo. Con una sonrisa desafiante en sus labios, cerró el cuaderno y lo escondió en su bolso, lista para embarcarse en un viaje de autodescubrimiento que cambiaría su vida para siempre. Dudas y deseos. Los días siguientes al descubrimiento del diario se convirtieron en un torbellino de emociones para Paola. Cada mañana, se despertaba con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas, y la realidad de su vida cotidiana la abrumaba. Aún conservaba el diario de Emiliano en un rincón de su bolso, como un secreto que pulsaba bajo la superficie de su vida normal. La idea de confrontar a su esposo parecía desvanecerse cada vez que lo veía. Su sonrisa, su cariño, todo lo que solía considerar inquebrantable ahora parecía envuelto en un velo de confusión. Mientras preparaba el desayuno, la rutina se volvió casi automática. Emiliano llegó a la cocina, besó su mejilla y comenzó a hablar sobre su día. La forma en que la miraba, con esos ojos llenos de amor, la hacía sentir culpable por lo que había leído. Sin embargo, una voz en su interior susurraba que había algo más, algo que había estado ausente por mucho tiempo. Después de que Emiliano salió de casa, Paola se sentó en la mesa, aún con la taza de café en la mano.
miró por la ventana, observando cómo la vida afuera seguía su curso. Los niños jugaban en el parque, las parejas paseaban de la mano, y ella se sintió atrapada en un mundo que no reflejaba su propia realidad. La sensación de anhelo creció en su interior. Se preguntó qué había sido de la mujer llena de sueños y pasiones que una vez fue. Sin pensarlo, fue a buscar el diario. La primera página que leyó fue una descripción de un encuentro clandestino en un hotel. Las palabras fluyeron como un río de deseo, y la prosa era intensa, casi poética. Paola sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. En su mente, empezó a visualizar la escena, la conexión entre Emiliano y Elena, un momento robado en la penumbra, lejos de la rutina monótona que había definido su propia vida. Cada encuentro es un universo nuevo, la libertad que siento al estar con ella es indescriptible. Esas palabras resonaron en su mente, y Paola sintió un impulso de rebelarse contra su propia realidad. ¿Por qué no podía ella experimentar una libertad similar? Comenzó a recordar su juventud, los días despreocupados llenos de risas y la sensación de que todo era posible. ¿Cuándo se había conformado con menos? Mientras continuaba leyendo, una mezcla de celos y curiosidad se apoderó de ella. Elena parecía todo lo que Paola había dejado de ser, apasionada, audaz y deseosa de explorar la vida. Se preguntó cómo sería conocer a alguien que despertara en ella esa chispa. A su mente llegaron los recuerdos de Tomás, un antiguo amigo que siempre había tenido una chispa entre ellos. ¿Qué pasaría si se dejara llevar y lo volviera a ver? Paola sabía que invocar esos recuerdos significaba cruzar una línea, pero la idea de volver a sentir la emoción del deseo la llenaba de una energía desconocida. Decidió que debía actuar, aunque fuera solo para probar su propia valentía. Esa misma tarde, Paola se arregló de manera diferente. Optó por una blusa ceñida que resaltaba sus curvas y un par de pantalones que había guardado en el fondo de su armario. Se miró en el espejo, sintiendo como la mujer que había sido comenzaba a emerger. A pesar de las dudas que la atormentaban, también sentía un deseo creciente de explorar lo desconocido. La idea de salir a la vida nocturna la emocionó. Quería experimentar algo que la hiciera sentir viva, lejos de las obligaciones del hogar y la imagen de la esposa perfecta. En un impulso, sacó su teléfono y le envió un mensaje a Tomás. Hola, ¿cómo estás? Ha pasado tiempo desde que nos vimos. ¿Te gustaría salir a tomar algo esta semana? Con el corazón latiendo con fuerza, se dio cuenta de que estaba abriendo una puerta que había estado cerrada por demasiado tiempo. A medida que su mente giraba en torno a la posibilidad de ver a Tomás, la sensación de culpa que había sentido anteriormente comenzó a desvanecerse, reemplazada por un sentimiento de empoderamiento. La noche llegó, y mientras se preparaba para salir, Paola se sintió nerviosa pero emocionada. La idea de cruzar el umbral de lo conocido la llenaba de adrenalina. Esa noche, no solo se trataba de salir, se trataba de redescubrir a la mujer que había sido olvidada. Un nuevo mundo de posibilidades la aguardaba, y no podía esperar para sumergirse en él. La decisión de no confrontar. Los días se convirtieron en una vorágine de emociones contradictorias para Paola. A medida que se acercaba la noche de su encuentro con Tomás, la mezcla de ansiedad y expectativa se transformó en una batalla interna. Por un lado, sabía que lo que hacía podía ser visto como una traición. Por otro, sentía que necesitaba esta experiencia para comprenderse a sí misma. La tensión se hacía palpable, y la decisión de no confrontar a Emiliano acerca de su infidelidad se volvía cada vez más clara. Paola había decidido seguir el juego de la vida, una vida que, durante mucho tiempo, había sentido que le pertenecía. Sabía que, si confrontaba a Emiliano, las cosas cambiarían de manera irreversible. Las conversaciones serían dolorosas, y la confianza se vería sacudida. Pero, ¿quién podría culparla si decidía explorar sus propios deseos, aunque fuera en secreto? Era un juego de máscaras, una danza delicada entre la verdad y la ficción. El día de su encuentro con Tomás llegó, y Paola se preparó con una mezcla de nervios y emoción. Se vistió con esmero, eligiendo un vestido que abrazaba sus curvas y un par de tacones que la hacían sentir poderosa. Cada prenda que se ponía parecía una capa que la alejaba de la esposa sumisa que había sido y la acercaba a la mujer apasionada que anhelaba ser. Al llegar al bar donde se encontrarían, su corazón latía con fuerza. La música suave y el murmullo de las conversaciones creaban una atmósfera vibrante.
cuando vio a Tomás al fondo, apoyado en la barra, una oleada de recuerdos la invadió. Era el mismo amigo divertido y encantador que había conocido años atrás, pero ahora había algo diferente en él. Su mirada se encontró con la de ella, y una chispa reconocible iluminó el espacio entre ellos. Tomás se acercó con una sonrisa amplia, y Paola sintió una mezcla de alivio y excitación. Las palabras fluyeron con naturalidad, como si el tiempo no hubiera pasado. Compartieron risas y anécdotas, y cada sorbo de su bebida parecía desdibujar las sombras de la vida que había dejado atrás. Sin embargo, en su mente, la imagen de Emiliano seguía presente, como un recordatorio distante pero persistente. Mientras conversaban, Paola se dio cuenta de que se había olvidado de la vida monótona que la había atormentado. La conexión con Tomás se sentía genuina y electrizante. A medida que la noche avanzaba, la tensión entre ellos crecía. Paola luchaba por mantener su enfoque en el presente, pero la culpa comenzaba a asomar su cabeza. Sin embargo, algo en su interior la empujaba a seguir adelante, a explorar este nuevo capítulo. Siempre me ha parecido que tienes un espíritu libre, dijo Tomás, mientras le servía otra copa. Es una pena que hayas estado tan atrapada en esa vida de suburbio. Paola sonrió, sintiéndose vista de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Quizás estaba buscando algo que no sabía que necesitaba, respondió, sus palabras resonando más profundamente de lo que había anticipado. En ese momento, el aire entre ellos se volvió más denso, cargado de promesas no dichas. La noche siguió su curso, y cada vez que Paola reía o intercambiaba miradas con Tomás, la imagen de su esposo se desvanecía un poco más. Había un abismo entre su vida actual y la mujer que estaba redescubriendo. Sin embargo, la decisión de no confrontar a Emiliano seguía pesando en su mente. Mientras regresaba a casa, el corazón de Paola latía desbocado. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar, pero todavía no comprendía cómo encajarían todas las piezas. La idea de revelar su descubrimiento a Emiliano la aterraba. Aún así, la tentación de continuar con esta nueva libertad la atraía con fuerza. Paola comenzó a contemplar la posibilidad de que la vida que había estado viviendo era solo una parte de su verdadero ser. Al llegar a casa, la luz de la entrada se encendió y su hogar la recibió con la misma calidez de siempre. Emiliano estaba sentado en el sofá, con un libro en las manos, pero al verla entrar, levantó la vista y sonrió. La sonrisa que había sido su refugio ahora parecía un recordatorio de su traición. Paola sintió una punzada de culpa, pero también una determinación renovada. Decidió no confrontarlo. No todavía. En lugar de eso, se unió a él en el sofá, charlando sobre su día, ocultando los secretos que se cernían entre ellos. Con cada palabra que pronunciaba, Paola se dio cuenta de que estaba en una línea delgada entre dos mundos. El deseo de explorar lo desconocido y la necesidad de mantener la paz en su hogar se enfrentaban constantemente. Esa noche, mientras se acurrucaba junto a Emiliano, sintió un tumulto de emociones dentro de ella. Había elegido el silencio, pero el eco de sus decisiones resonaba en cada rincón de su mente. Paola sabía que había tomado un camino arriesgado, uno lleno de incertidumbre, pero también lleno de promesas de autodescubrimiento. La vida que había elegido explorar estaba esperando, y ella estaba decidida a no dejarla escapar. La vida doble. Los días se convirtieron en semanas, y Paola encontró la manera de llevar su nueva vida en secreto, un juego de sombras que la mantenía en vilo. La rutina diaria con Emiliano seguía su curso, pero en el fondo de su corazón, una chispa de emoción la impulsaba. Había asumido el papel de la esposa comprensiva, mientras exploraba una vida alterna llena de deseo y libertad. Las citas con Tomás se convirtieron en un ritual clandestino. Se veían en bares oscuros, restaurantes apartados y, a veces, incluso en hoteles discretos. Cada encuentro se sentía como una escapada a un mundo donde las reglas no existían. Paola se transformaba en la mujer que había olvidado ser, audaz, coqueta y llena de vida. Con Tomás, la conversación fluía sin esfuerzo, y las risas resonaban entre ellos como melodías olvidadas. Sin embargo, cada vez que regresaba a casa, la culpa la seguía como una sombra persistente. Era un contraste doloroso entre el amor y la traición, entre el hogar que había construido con Emiliano y el deslumbrante secreto que había comenzado a valorar. Había aprendido a ocultar sus emociones,
a usar una máscara que la mantenía a salvo en su vida diaria. Pero esa dualidad la agotaba. Una tarde, mientras Emiliano trabajaba en su oficina, Paola decidió salir a dar un paseo por el parque. El sol brillaba con fuerza, y la brisa fresca acariciaba su rostro. Sin embargo, incluso en la calma del parque, no podía escapar de sus pensamientos. La tensión de vivir dos vidas la llenaba de ansiedad. En un momento de desesperación, se detuvo en un banco y sacó su teléfono. Con el pulso acelerado, le envió un mensaje a Tomás. ¿Podemos vernos esta noche? Necesito hablar. El mensaje se envió, y la respuesta no tardó en llegar. Por supuesto, ¿dónde te gustaría? Estoy deseando verte. Al ver la respuesta, Paola sintió que el peso sobre sus hombros se aligeraba un poco. Sabía que debía hablar con Tomás sobre su situación, que vivir una vida doble era un camino peligroso que podría llevar a su autodestrucción. Esa noche, se encontraron en su bar habitual, un lugar donde las luces tenues les ofrecían un refugio perfecto. Al entrar, la mirada de Tomás la iluminó, y su corazón se aceleró. Cuando se sentaron, la atmósfera era densa, cargada de promesas y secretos. ¿Qué pasa, Paola? Pareces preocupada, dijo Tomás, tomando su mano suavemente. Su contacto era como un chispazo de electricidad que recorría su piel. Es solo que, estoy empezando a sentirme atrapada. No sé cuánto tiempo puedo continuar así, confesó ella, sintiendo que la vulnerabilidad se apoderaba de su voz. La honestidad era una rareza en su mundo actual, y le sorprendió lo fácil que resultaba abrirse a Tomás. ¿Te refieres a tu vida con Emiliano?, preguntó él, mirándola fijamente. Paola asintió, sintiendo que la angustia la invadía. Es como si estuviera llevando dos vidas. Con él, soy la esposa perfecta, pero aquí contigo, soy yo misma. Quiero experimentar esta libertad, pero me aterra lo que eso significa. Tomás la observó con intensidad. Entiendo lo que sientes. Pero, ¿qué hay de lo que realmente deseas? ¿Estás feliz con Emiliano? La pregunta flotó en el aire como un eco distante. Paola tomó un sorbo de su bebida, reflexionando. ¿Era feliz? Se dio cuenta de que su felicidad había estado ligada a una imagen que había construido a lo largo de los años, pero no necesariamente a su realidad. Lo que había encontrado con Tomás era un destello de algo que había estado ausente: pasión y autenticidad. Sé que tengo que tomar una decisión. No puedo seguir en esta cuerda floja, dijo ella, sintiendo que la resolución comenzaba a tomar forma en su interior. Sea lo que decidas, estaré aquí, respondió Tomás, sus ojos reflejando comprensión y apoyo. Pero recuerda que tus deseos son importantes. No dejes que el miedo te impida ser quien realmente eres. A medida que la noche avanzaba, Paola se sintió más ligera. Hablar con Tomás le había permitido desahogar el peso que llevaba, aunque la decisión seguía rondando su mente. El dilema entre su vida con Emiliano y su deseo de ser auténtica no se desvanecería fácilmente, pero al menos se sentía más capaz de enfrentarlo. Regresó a casa con una mezcla de emociones. La casa estaba tranquila, y el silencio era ensordecedor. Emiliano la recibió con un abrazo, y Paola se sintió atrapada una vez más en su papel. Sin embargo, en su interior, una llama comenzaba a arder. Sabía que, para poder vivir plenamente, tendría que deshacerse de la dualidad que la consumía. Esa noche, mientras se acomodaba en la cama junto a Emiliano, se dio cuenta de que la vida que había elegido vivir estaba a punto de cambiar. Ya no podía ignorar sus deseos, ni seguir ocultándose tras una fachada. Paola había decidido que la vida que realmente quería no podía ser una ilusión, sino una realidad que estaba dispuesta a perseguir, sin importar el costo. Un encuentro inesperado. El día amaneció gris y nublado, reflejando el torbellino de emociones que Paola llevaba dentro. Había pasado los últimos días reflexionando sobre sus sentimientos y las decisiones que debía tomar. Su encuentro con Tomás había despertado algo en ella, una valentía que antes había creído inalcanzable. Sin embargo, la vida cotidiana seguía su curso, y con ella, las responsabilidades y las rutinas que la mantenían anclada a su realidad con Emiliano. Decidió que era momento de salir a despejar su mente. Después de dejar a Emiliano en la oficina, se dirigió a su café favorito.
El aroma a café recién hecho y la suave música de fondo la envolvieron, y durante un instante, pudo disfrutar de la calma. Sin embargo, en el fondo, sabía que no podía escapar de sus pensamientos por mucho tiempo. Mientras hojeaba una revista, su teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje de Tomás. ¿Te gustaría almorzar hoy? Hay algo que quiero discutir contigo. La emoción la invadió al instante. Paola sintió que su corazón latía más rápido, y sin pensarlo 2 veces, respondió afirmativamente. Había algo en el tono de su mensaje que la intrigaba, y estaba ansiosa por verlo nuevamente. Se encontraron en un pequeño restaurante cerca del centro. Al llegar, Tomás la estaba esperando en una mesa en la esquina, con una sonrisa que iluminó su rostro. Se saludaron con un abrazo que duró un poco más de lo habitual, y Paola sintió que el contacto la llenaba de calidez. «Hola, hermosa», dijo Tomás, mientras se sentaban. «Me alegra que hayas podido venir». «Yo también. Tenía muchas ganas de verte», respondió ella, sintiendo que la conversación fluiría con naturalidad, como siempre. Mientras compartían un delicioso almuerzo, Tomás comenzó a hablar sobre un nuevo proyecto en el que estaba involucrado, pero Paola notó que había algo más en su mirada. Había una intensidad que la intrigaba, y sus instintos le decían que la conversación tomaría un giro inesperado. «Paola, hay algo que debo decirte», comenzó Tomás, su tono más serio. «He estado pensando mucho en nosotros. La conexión que tenemos es especial, y siento que está creciendo. No quiero que esto se convierta en algo que nos haga daño a los dos, pero no puedo evitarlo». Paola sintió que su corazón se detenía por un momento. Las palabras de Tomás resonaban en su mente, y la mezcla de miedo y emoción la envolvió. La idea de tener que elegir entre Emiliano y Tomás se estaba volviendo cada vez más real. «Tomás, yo también siento lo mismo», comenzó ella, pero su voz se ahogó. La culpa de traicionar a Emiliano comenzó a ahogarla de nuevo. «Escucha, no quiero que te sientas presionada. Solo quiero ser honesto contigo. He conocido a alguien más recientemente, y aunque quiero seguir conociéndote, no quiero que esto se vuelva un triángulo complicado», confesó Tomás, mirándola a los ojos con sinceridad. La revelación golpeó a Paola como un balde de agua fría. La idea de que Tomás estuviera viendo a otra persona la llenó de inseguridad. ¿Era posible que sus deseos se desvanecieran? Se dio cuenta de que había estado idealizando su relación con él, como una forma de escapar de su realidad con Emiliano. «Tomás, yo no sé qué decir. Estoy en un lugar complicado», admitió, sintiendo que la angustia la ahogaba. «He estado intentando descubrir quién soy, pero todo esto es nuevo y aterrador para mí. Lo entiendo, y no quiero que sientas que estás perdiendo algo si decides no seguir adelante con esto», dijo él, apretando su mano. «Solo quiero que seas feliz, y si eso significa que no estamos juntos, lo aceptaré». La sinceridad en su voz la conmovió, pero a su vez, le hizo cuestionar aún más su propia felicidad. Mientras conversaban, un mar de emociones se desató en su interior. Por un lado, estaba la tentación de vivir esta nueva vida llena de pasión. Por otro, la seguridad que Emiliano representaba. ¿Podría arriesgarlo todo por algo incierto? A medida que avanzaba la conversación, Paola decidió que necesitaba tiempo para procesar lo que estaba sintiendo. El miedo a perder a Tomás la paralizaba, pero la idea de seguir atrapada en su matrimonio con Emiliano también la aterraba. «Tomás, necesito tiempo para pensar. No quiero que te vayas, pero tampoco puedo prometerte nada en este momento», respondió, sintiendo que la honestidad era lo mejor en esa situación. Tomás asintió, su expresión seria pero comprensiva. «Claro, tómate el tiempo que necesites. Solo espero que encuentres lo que realmente deseas. Yo estaré aquí, sin importar lo que pase». Paola regresó a casa sintiéndose como si hubiera salido de un torbellino. Tenía más preguntas que respuestas, y la realidad de su vida se sentía más complicada que nunca. Su corazón estaba dividido, y aunque había disfrutado del tiempo con Tomás, la idea de perderlo la llenaba de pánico. Al entrar a casa, el olor familiar de la comida la envolvió, y Emiliano la saludó con una sonrisa. Todo parecía igual, pero Paola sentía que había un abismo creciente entre ellos. Su vida anterior se desmoronaba mientras una nueva posibilidad la llamaba, una que prometía libertad y autenticidad.
Esa noche, mientras se metía en la cama junto a Emiliano, un torbellino de emociones la mantenía despierta. Sabía que no podía seguir viviendo así, y la decisión de qué camino tomar se acercaba cada vez más. Paola estaba a punto de descubrir que el amor y la libertad a menudo vienen con un precio, y que su vida doble no podía sostenerse por mucho tiempo. La revelación. La mañana llegó como un rayo de luz entre la bruma de la confusión. Paola despertó con el estómago revuelto, sintiendo que la angustia la acompañaba como un viejo amigo. Había pasado la noche en vela, dando vueltas en la cama, sopesando su situación con Emiliano y Tomás. Sabía que era el momento de tomar una decisión, pero el miedo a lo desconocido la mantenía paralizada. Después de prepararse para el día, decidió salir a correr por el parque. La actividad física siempre le había proporcionado un respiro mental, y esa mañana necesitaba con urgencia despejar su mente. Mientras corría, el aire fresco la envolvía, y cada paso parecía sacudir la confusión de su interior. Pero, aunque el ejercicio la distraía momentáneamente, los pensamientos sobre sus dos vidas la seguían persiguiendo. Al regresar a casa, Paola se encontró con Emiliano en la cocina, preparando el desayuno. Su sonrisa habitual la hizo sentir un retazo de culpa. ¿Cómo podía ser que, al mismo tiempo, se sintiera atraída por Tomás y seguir amando a Emiliano? La tensión en su pecho aumentaba. «Buenos días, amor, ¿te gustaría un poco de café?», preguntó Emiliano, dándole un beso en la mejilla. «Claro, gracias», respondió ella, intentando sonar natural mientras su mente giraba a 1000 por hora. Mientras él servía el café, Paola no pudo evitar observarlo. Emiliano era un hombre amable, cariñoso y atento. Había construido una vida con él, pero ahora se sentía atrapada en una burbuja que amenazaba con estallar. La tensión entre ellos era palpable, y Paola sabía que debía ser honesta. Después de un desayuno que transcurrió en un silencio incómodo, Emiliano le propuso un paseo por el barrio. La idea le resultó atractiva. Tal vez el aire fresco y la conversación podrían ayudarla a aclarar su mente. Mientras caminaban, las palabras de Tomás resonaban en su cabeza: «Necesitas ser feliz». Y en ese momento, decidió que era hora de enfrentar la verdad. La revelación no podía esperar más. «Emiliano», comenzó Paola, sintiendo que su corazón latía con fuerza. «Necesito hablar contigo sobre algo importante». Él la miró, su expresión de interés y preocupación. «Claro, dime, ¿qué sucede?» «Es complicado, pero creo que es mejor que seas honesto conmigo», dijo ella, tragándose la angustia que la ahogaba. «En las últimas semanas, he estado sintiendo cosas que no debería. Y no quiero seguir ocultándolo». Emiliano frunció el ceño, claramente confundido. «¿A qué te refieres? ¿Te sientes bien? ¿Ha pasado algo en el trabajo?» «No, no es eso. Es que he estado luchando con mis propios sentimientos. He estado viéndome con otra persona», confesó, sintiendo que cada palabra le cortaba la respiración. El silencio que siguió a su revelación fue abrumador. Emiliano se detuvo en seco, y Paola pudo ver cómo el dolor comenzaba a abrirse paso en su rostro. «¿Qué quieres decir con que te has visto con otra persona?», preguntó, su voz temblando. La vulnerabilidad de Emiliano la golpeó. «Emiliano, lo siento mucho. No fue algo planeado. He estado atrapada en un torbellino emocional y me siento perdida», explicó, sintiendo las lágrimas asomarse a sus ojos. «No puedo creerlo», respondió él, su tono lleno de incredulidad. «¿Cómo pudiste hacerme esto? Pensé que teníamos una buena relación». Paola sintió que el mundo se le venía abajo. «Lo sé, y estoy profundamente arrepentida. No quería que las cosas llegaran a este punto, pero no podía seguir viviendo una mentira». Emiliano la miró intensamente, y en sus ojos había una mezcla de dolor, traición y tristeza. «¿Quién es él?», preguntó, y Paola sintió que su corazón se rompía un poco más. «No puedo decirte eso», respondió ella, sintiéndose atrapada. «No quiero que esto se convierta en un juego de acusaciones. Solo quiero que entiendas que no fue fácil para mí». «¿Y qué esperabas lograr con esto? ¿Piensas que al ser honesta esto se va a solucionar?». Emiliano se pasó la mano por el cabello, claramente frustrado. «Simplemente quería ser honesta contigo.
La verdad es que me siento atrapada entre dos vidas, y no sé cómo seguir adelante, admitió, sintiendo que su pecho se oprimía. Lo que tengo contigo es real, pero hay cosas que he descubierto sobre mí misma que no puedo ignorar. Emiliano la miró, su expresión se suavizó por un momento. ¿Y qué vas a hacer ahora? No lo sé. Solo sé que no puedo seguir así. Necesito tiempo para reflexionar sobre lo que quiero, sobre nosotros, respondió ella, sintiendo que la decisión más difícil de su vida estaba a punto de tomar forma. Paola, esto me duele. Pensé que teníamos una base sólida, dijo Emiliano, con la voz entrecortada. Pero, si no puedes ser completamente honesta conmigo, entonces quizás deberíamos considerar cómo seguir adelante. La idea de perderlo la asustó, pero al mismo tiempo, una parte de ella sabía que ya no podía vivir en una mentira. En ese momento, la revelación se tornó en una verdad agridulce. Debía enfrentarse a su propia vulnerabilidad y aceptar las consecuencias de sus decisiones. Después de lo que pareció una eternidad, Emiliano finalmente habló. No quiero perderte, pero tampoco puedo seguir adelante si estás dividida entre dos mundos. Paola sintió que las lágrimas comenzaban a caer. Lo sé, y lo siento profundamente. No esperaba que esto sucediera, pero estoy aquí, dispuesta a enfrentar lo que venga. Ambos se quedaron en silencio, contemplando lo que su revelación significaba. Mientras caminaban de regreso a casa, la atmósfera entre ellos era pesada, cargada de sentimientos agridulces y preguntas sin respuesta. Sabía que la decisión que debía tomar no sería fácil, pero al menos había dado el primer paso hacia la verdad, una verdad que podría liberarla o condenarla. El camino por delante se presentaba incierto, y Paola se dio cuenta de que estaba a punto de embarcarse en un viaje de autodescubrimiento que cambiaría su vida para siempre. La revelación había llegado, y ahora debía enfrentarse a las consecuencias de sus elecciones. La tentación de lo prohibido. Los días siguientes a la revelación fueron un torbellino de emociones para Paola. La conversación con Emiliano la dejó con el corazón pesado, y aunque había sentido un alivio momentáneo al ser honesta, también enfrentaba una realidad que parecía más sombría. La distancia entre ellos crecía, y Paola sabía que debía tomar una decisión sobre su vida y su futuro. Sin embargo, a pesar de la presión emocional, había algo dentro de ella que anhelaba la adrenalina de lo prohibido, una sensación que había descubierto con Tomás. La idea de su amante seguía persiguiéndola, recordándole la chispa que sentía en su compañía. Era una tentación constante que se manifestaba en sus pensamientos y sueños, y en sus momentos de soledad, su mente se llenaba de imágenes de su cuerpo, su sonrisa y las conversaciones cargadas de pasión que compartían. Un viernes por la tarde, Paola recibió un mensaje de Tomás. ¿Te gustaría salir esta noche? Tengo una sorpresa para ti. El corazón de Paola se aceleró al leer las palabras. Sabía que salir con él era una decisión arriesgada, pero la emoción que sentía la envolvía como un manto cálido. Su cuerpo respondía a la idea de estar con él, y esa atracción era demasiado fuerte como para resistirla. Decidida a no dejar pasar la oportunidad, respondió afirmativamente. Sí, me encantaría. ¿A qué hora? El nerviosismo se mezclaba con la anticipación mientras pensaba en el encuentro. Quería verse bien, así que se tomó su tiempo para prepararse. Eligió un vestido negro ajustado que acentuaba sus curvas, se peinó con cuidado y aplicó un poco de maquillaje, buscando resaltar su mirada. El reflejo en el espejo le devolvía una imagen de confianza, y al mismo tiempo, una sensación de peligro. Cuando llegó el momento, se sintió como una adolescente a punto de tener su primera cita. Tomás la estaba esperando en el estacionamiento de un elegante restaurante, y al verla, sus ojos brillaron de deseo. «Te ves increíble», dijo, y Paola sintió como su corazón latía con fuerza. Su cercanía era embriagadora, y en ese instante, todas sus dudas parecieron desvanecerse. Se sentaron a una mesa privada, y mientras disfrutaban de una cena exquisita, la conversación fluía con naturalidad. Hablaban de sus trabajos, de sus pasiones, y a medida que la noche avanzaba, Paola se sentía más viva que nunca. La chispa que habían compartido en sus encuentros anteriores estaba de vuelta, y la atracción era palpable. Después de la cena, Tomás sugirió un paseo por la orilla del río. La idea le pareció perfecta, y ambos caminaron bajo la luz de la luna, dejando atrás las preocupaciones y el peso de la vida cotidiana.
La brisa suave acariciaba sus rostros, y el murmullo del agua creaba una atmósfera mágica. Paola, hay algo que he estado deseando decirte, comenzó Tomás, deteniéndose para mirarla a los ojos. Desde que te conocí, me has hecho sentir cosas que no creía posibles. Eres una mujer extraordinaria. El corazón de Paola se aceleró, y sintió que el aire entre ellos se volvía denso. Tomás, yo, también he sentido una conexión especial contigo, respondió, sintiendo que la tentación de lo prohibido se hacía más fuerte. Tomás dio un paso más cerca, sus ojos reflejaban un deseo profundo. No quiero que esto sea solo un juego. Quiero saber más de ti, explorar lo que hay entre nosotros. Paola sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La atracción que había estado tratando de ignorar resurgía con una fuerza incontrolable. Era un momento crucial, podía sentir la línea entre lo correcto y lo incorrecto desdibujándose. Pero, comenzó a decir, pero Tomás la interrumpió, acercándose aún más. SHHH, no pienses en eso ahora. Disfrutemos el momento, susurró, sus labios tan cerca de los de ella que podía sentir su aliento caliente. El mundo a su alrededor se desvaneció, y Paola cerró los ojos, dejándose llevar por la tentación. Se inclinó hacia adelante, y sus labios finalmente se encontraron en un beso electrizante que encendió su cuerpo. Era un beso cargado de deseo, de la libertad de ser quien realmente era. Con cada roce, cada susurro, Paola sentía que se alejaba más de su vida con Emiliano y más cerca de la verdad de sus propios deseos. Sin embargo, el beso también trajo consigo una ola de culpa. Recordó a Emiliano, su vida juntos, y todo lo que estaban perdiendo. Pero el deseo era más fuerte, y por un momento, se entregó por completo a la pasión que la envolvía. Vamos a mi apartamento, propuso Tomás, su voz era un murmullo seductor que la hizo temblar. Paola se encontró luchando entre la razón y la pasión. La voz de su conciencia le decía que era un error, que estaba cruzando una línea que no podría deshacer. Pero el deseo de experimentar lo prohibido y descubrir quién era realmente la empujaba hacia adelante. Finalmente, tomó su mano y, con una mezcla de emoción y miedo, se dirigieron a su apartamento. En el camino, Paola sabía que se adentraba en un territorio peligroso, pero no podía ignorar la necesidad de explorar sus propios deseos y su identidad. La noche prometía ser un despertar de sus pasiones reprimidas, pero también era un recordatorio de que cada elección que hacía tenía un precio. ¿Estaba dispuesta a enfrentarlo? La encrucijada. La puerta del apartamento de Tomás se cerró tras ellos con un suave clic, un sonido que resonó en la mente de Paola como un eco de lo que estaba a punto de suceder. La atmósfera en la habitación estaba cargada de tensión y deseo, una combinación intoxicante que la hacía sentir viva, pero, al mismo tiempo, asustada. Tomás se acercó a ella, sus ojos oscuros brillaban con intensidad, y la atrajo hacia él con un gesto suave pero firme. No tienes que sentirte presionada, dijo con una voz suave, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti. Paola asintió, pero la realidad de su situación la golpeó con fuerza. Estaba a punto de cruzar una línea que podría cambiarlo todo. La sala estaba iluminada por la suave luz de una lámpara de pie, creando un ambiente acogedor que contrastaba con la tormenta de emociones que experimentaba. Mientras Tomás se movía por la habitación, Paola se dio cuenta de que cada decisión que tomaba la acercaba más a una verdad que había estado evitando. ¿Qué quieres de esto, Tomás?, preguntó, su voz un susurro. La pregunta flotó en el aire como una nube de incertidumbre. Sabía que, en el fondo, también necesitaba aclarar sus propios deseos. Tomás se detuvo, mirándola con seriedad. Quiero conocerte, Paola. No solo a la amante que ves en mis brazos, sino a la mujer que hay detrás de todo esto. Las palabras lo sorprendieron. Nadie había querido conocerla de esa manera, y el deseo de Tomás de profundizar la conexión entre ellos la hacía sentir vulnerable. La vida que había construido con Emiliano la había dejado atrapada en una rutina, y la posibilidad de una nueva vida, con nuevos deseos y nuevas oportunidades, la llenaba de esperanza, pero también de temor. El dilema se presentaba con claridad. Podía entregarse a esta nueva relación, abandonando las ataduras de su vida actual, o podía dar un paso atrás y tratar de recuperar su matrimonio. Pero en el fondo, sabía que esa última opción parecía cada vez más distante.
La decepción y la distancia emocional con Emiliano habían sembrado semillas de duda en su corazón. Paola se sentó en el borde del sofá, sintiendo como la presión de la situación se acumulaba en su pecho. ¿Es esto solo un juego para ti?, inquirió, buscando en los ojos de Tomás la verdad que necesitaba escuchar. ¿Vas a dejarme cuando te canses de esto? Tomás se acercó, colocando su mano sobre la suya. No, Paola. No quiero que pienses eso. Sé que esto es complicado, pero me importa lo que sientes. Quiero que encuentres lo que realmente deseas, ya sea conmigo o con alguien más. El corazón de Paola se contrajo. Esa sinceridad la tocó profundamente, y sintió que se deshacía el muro que había construido alrededor de sí misma. La conexión entre ellos era más que física, había un entendimiento emocional que la hacía sentir viva. Pero también la atemorizaba. Mientras contemplaba su reflejo en la ventana, Paola vio a la mujer que había sido en su matrimonio. Una mujer que había dejado de lado sus sueños y deseos por la comodidad de la rutina. Ahora, al mirar a Tomás, vio una oportunidad para ser alguien más, para descubrir sus propias pasiones. ¿Y si decido quedarme contigo?, preguntó, la voz temblando por la mezcla de esperanza y miedo. ¿Qué significa eso para nosotros? Tomás sonrió, un brillo en sus ojos. Eso significa que estarías eligiendo explorar lo desconocido. Te invitaría a descubrir todas las cosas que deseas, y a hacer que este viaje sea tuyo. Paola se sentía dividida. Por un lado, estaba la posibilidad de una vida llena de nuevas experiencias, pasión y conexión. Por otro lado, había una vida construida con Emiliano, una vida que había prometido amor y lealtad. La lucha interna se intensificaba. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. La decisión era demasiado grande para tomarla a la ligera. Tomás asintió, comprensivo. Tómate el tiempo que necesites, pero quiero que sepas que estoy aquí, sin importar lo que elijas. Paola se levantó, sintiendo que el peso de su elección la aplastaba. La encrucijada se presentaba ante ella como un camino lleno de posibilidades, pero también de riesgos. Sabía que cualquier decisión que tomara afectaría no solo su vida, sino también la de Emiliano, que aún confiaba en ella. Mientras se despedían, Paola sintió que había cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. Una parte de ella estaba emocionada por la libertad que parecía acercarse, pero otra parte sabía que las decisiones difíciles estaban en el horizonte. Esa noche, al llegar a casa, Paola se enfrentaría a sus propios demonios y reflexionaría sobre la mujer que deseaba ser. El eco de sus decisiones resonaría en cada rincón de su vida, y el amanecer de un nuevo día traería consigo la pregunta que la atormentaba: ¿qué camino elegiría? ¿Seguiría explorando la tentación de lo prohibido, o daría un paso atrás hacia la seguridad de su antigua vida? La respuesta era incierta, pero el deseo de autodescubrimiento y la tentación de lo desconocido la empujaban hacia adelante. La liberación. El amanecer llegó con un cielo despejado, pero el corazón de Paola estaba nublado por la confusión y la incertidumbre. Había pasado la noche en vela, dando vueltas a las decisiones que le esperaban. Sabía que debía enfrentar a Emiliano y su relación, pero el peso de la revelación la llenaba de ansiedad. La idea de liberarse de las cadenas que la mantenían en una vida de rutina la atormentaba. Mientras se preparaba para el día, mirándose en el espejo, Paola sintió que había cambiado. La mujer que se reflejaba ante ella era más fuerte, más decidida. Aunque el miedo la acompañaba, también había una chispa de empoderamiento. Había tomado tiempo para reflexionar sobre sus deseos y sus necesidades, y sabía que ya no podía ignorarlos. La decisión final fue simple, pero poderosa. Paola optaría por la honestidad, no solo con Emiliano, sino también consigo misma. Se armó de valor y decidió que, independientemente del resultado, debía ser fiel a sus propios sentimientos. Era hora de liberarse de las expectativas y presiones que habían guiado su vida durante años. Cuando llegó a la casa, el ambiente era familiar, pero se sentía extraño. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina, y Emiliano la saludó con una sonrisa. Sin embargo, Paola no podía ignorar la distancia que había crecido entre ellos. Se sentaron a la mesa, y mientras compartían el desayuno, la tensión era palpable. ¿Te encuentras bien, amor? Pareces distante, dijo Emiliano,
frunciendo el ceño. Su preocupación era genuina, pero Paola sintió que era hora de enfrentar la verdad. «Necesito hablar contigo, Emiliano», comenzó, su voz firme pero cargada de emoción. Él la miró con curiosidad y un poco de inquietud. «Hay algo que hemos estado ignorando y que ya no puedo seguir evitando». Emiliano asintió, su expresión cambiando a una de seriedad. «¿De qué se trata?» «Estoy aquí para escucharte». «Encontré tu diario», confesó Paola, sintiendo que el peso de sus palabras la aliviaba un poco. «Hice sobre tu amante». La revelación estaba hecha, y el silencio se apoderó de la habitación. La tensión en el aire era palpable, y Paola se sintió vulnerable, pero también liberada. Emiliano la miró con sorpresa, sus ojos llenos de incredulidad. «¿Cómo? No sabía que lo habías leído». La sorpresa pronto se transformó en un destello de culpa. «Lo siento, Paola. Nunca quise herirte». Paola respiró hondo, sintiendo la mezcla de emociones que la invadía. «Entiendo que no fue tu intención, pero la verdad es que nuestra relación ha estado rota durante mucho tiempo. No sé si podemos volver a lo que éramos, y estoy cansada de vivir en esta mentira». Emiliano la miró, buscando las palabras adecuadas. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué quieres terminar?» Su voz era un susurro, y la incredulidad se reflejaba en su rostro. «No estoy segura de lo que quiero», admitió Paola. «Pero necesito explorar quién soy sin las ataduras que me has impuesto. He estado tan atrapada en esta vida que he olvidado mis propios deseos y necesidades». Los ojos de Emiliano se llenaron de tristeza, y ella sintió un atisbo de compasión por él. «Nunca quise que esto fuera así», dijo, su voz temblando. «Te amo, Paola». «Y yo también te amo», respondió ella, sintiendo el nudo en su garganta. «Pero el amor no es suficiente. Necesito liberarme y encontrar mi camino, sin resentimientos y sin cargas. Es lo mejor para los dos». Emiliano asintió, la comprensión comenzaba a asentarse en su rostro. «Si eso es lo que realmente deseas, no puedo retenerte. Pero me duele saber que hemos llegado a esto». Paola sintió que el peso del mundo se desvanecía de sus hombros. «Es una liberación para ambos», dijo, sintiendo la verdad de sus palabras resonar en su corazón. «He decidido explorar mi vida, mis deseos y lo que realmente me hace feliz. Y creo que tú también deberías hacerlo». Ambos compartieron un momento de silencio, donde la tristeza y la esperanza se entrelazaban. Al final, Paola supo que había hecho lo correcto. Era un paso hacia su propia autenticidad y, aunque el camino por delante sería incierto, estaba lista para enfrentarlo. Después de la conversación, Paola salió de la casa con una sensación de ligereza que no había sentido en años. La decisión de liberarse de un amor que se había vuelto tóxico le permitía abrirse a nuevas posibilidades. La idea de Tomás la acompañaba, y aunque sabía que el futuro era incierto, sentía una oleada de emoción ante la idea de explorar lo que le esperaba. Al llegar al trabajo, Paola se sentía renovada. Comenzó a tomar decisiones más audaces, enfocándose en su carrera y sus pasiones. La vida comenzaba a cobrar sentido de nuevo, y el miedo se estaba transformando en entusiasmo. En la noche, mientras se preparaba para encontrarse con Tomás, su corazón latía con emoción. Sabía que se adentraba en un nuevo capítulo de su vida, uno donde podría ser completamente ella misma, sin máscaras ni secretos. Al llegar al lugar donde habían acordado encontrarse, la esperanza y la expectativa la envolvían. Al ver a Tomás esperándola con una sonrisa, supo que había tomado la decisión correcta. «Hola», dijo él, sus ojos brillaban al verla. «Me alegra que estés aquí». «Estoy lista para lo que venga», respondió Paola, sintiendo la fuerza que provenía de su liberación. Se acercaron y, por un momento, el mundo exterior se desvaneció. Era hora de explorar el deseo, la pasión y la libertad que había encontrado. La liberación no solo era el final de una relación, sino el comienzo de un viaje hacia su verdadero yo. Mientras sus labios se encontraban en un beso lleno de promesas, Paola supo que estaba lista para abrazar su nuevo futuro, lleno de posibilidades infinitas. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita.
Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.